Ujú. Su siguiente plática es sobre consejo genético, cómo interpretar las mutaciones MSP2 en asociación con otros genes anormales. Sí, yo creo que esta plática, amablemente Violeta Medina no las pidió porque como todo en medicina, siempre nos podemos complicar. Y sí hay casos de pacientes que tienen más de una enfermedad, sí es real. Y eso pues nos ocurre verlo, sobre todo cuando estamos haciendo estudios más completos del genoma, como es el exoma que les platicaba. Entonces, pues les voy a mostrar esto y a lo mejor dado la hora y agradeciendo su participación, pues a lo mejor hasta me voy a atrever a hacer algunas preguntas para que ustedes pues vayan resolviéndolas y veamos qué tanto pues nos ha sido beneficioso esta jornada. Entonces, pues sí, vamos a ver esta parte. El asesoramiento genético es justo que un médico, no necesariamente tiene que ser genetista, aunque en teoría estamos como preparados para brindar esta información con un poquito más de arte, porque es todo un arte, lograr comunicarnos con cualquier persona y pues explicarles que hay una enfermedad genética en la familia y qué implica esto. Pero para que nosotros demos el asesoramiento genético, este procedimiento de comunicación, pues primero tenemos que tener un diagnóstico certero. Por eso ahora se prefiere que no se quede solo el diagnóstico de red clínico, sino también a nivel molecular. Y de ahí, pues esta información la tiene que brindar alguien que ya tiene algo de experiencia o conoce a algunas pacientes, hablando de red, que les permita explicarle a los padres cuál es la historia natural de esa enfermedad, las complicaciones que puede haber, pero qué estrategias o intervenciones ya existen a diferentes niveles como para justo modificar esa historia natural. Y también pues tendremos que platicar por qué se presentó estos cambios, cuáles son los riesgos de recurrencia y justo ahorita lo que platicábamos, las opciones reproductivas. Entonces, para nosotros brindar este asesoramiento genético, como les decía, lo más importante es que yo sí tenga un diagnóstico de certeza. Se parecen mucho las distintas enfermedades. Puede ser que una paciente con cambios en CDKL5 se parezca muchísimo a una paciente que tiene cambios en MECP2. Y ya dijimos que puede ser que haya ciertas diferencias en la historia natural de esas dos entidades. Y bueno, obviamente, pues también es muy importante que nosotros tratemos de platicar esto y no necesariamente en una sesión, pueden ser varias, que requeramos varias sesiones para que los padres, y si en algún momento en otras enfermedades fueran los pacientes, pues comprendieran toda esta información, tratando de que el profesional de la salud tenga un lenguaje claro y sencillo. Y sobre todo, esta parte es muy importante, que también no debemos de ser coercitivos o directivos, ¿no? No es correcto que nosotros les digamos frases incorrectas como ve, ¿para qué se embarazó? O tal vez si usted hubiera dejado de hacer tal cosa, no. O yo le recomiendo de que mejor ya no se embarace, nada de eso. Nosotros tenemos que brindarle información lo más completo posible para que con base en eso, pues se tomen decisiones. Y obviamente siempre cuidando la confidencialidad. Esta información generalmente la damos a los padres y solo que ellos nos lo pidan, pues se comparte con algún otro familiar, un amigo, hasta con las mismas asociaciones. Tenemos que reconocer que nos apoyan mucho, como ya lo dije, pero bueno, hay cierta información que es totalmente confidencial y solo la deben de saber los padres. Y bueno, pues ya había comentado la utilidad del asesoramiento genético, perdón, del estudio molecular, porque es parte con el cual nosotros podemos dar el asesoramiento genético. Y bueno, pues aquí lo más relevante es, si yo quiero dar información sobre la enfermedad, yo tengo que tener un diagnóstico certero. Y les decía que para eso nosotros que tenemos que saber escoger la mejor
prueba. Cada vez hay más pruebas genéticas y nosotros tenemos que saberles decir que pues estamos reconociendo variantes genéticas responsables de la enfermedad, pero no habíamos comentado que también podemos encontrar variantes que son normales, que cualquiera de nosotros lo puede tener y no implica que tengamos una enfermedad. O en el estudio genético también podemos encontrarnos variantes que se llaman de significado incierto, que son clasificadas así porque justo estas grandes bases de datos universales no tienen la suficiente información como para clasificarlas verdaderamente como responsables de la enfermedad o variantes normales. Entonces, de eso no habíamos platicado, pero sí nos enfrentamos a ello. Y entonces sí hay que ser cautelosos y no siempre pensar que el estudio genético es como hacerme una glucemia. Con la glucemia yo sé si mi glucosa, si mis niveles de glucosa están normales, bajos o altos. En el estudio genético puede ser que no haya manera de interpretar correctamente estas variantes que se llaman de significado incierto. Y lo que ya les había dicho, pues a lo mejor si yo estoy haciendo solo el análisis de un gen, como es MECP2, y me lo reportan negativo, pues no quiere decir que no tengo la enfermedad. Y entonces yo tengo que tener esa capacidad en el asesoramiento genético de avisarle a los padres que a lo mejor se requieren más estudios. Y en muchas ocasiones, sobre todo con estos nuevos que se escuchan de Exoma, tamizaje ampliado que usa Exoma, pues ahí sí tenemos que tener una mayor interacción con el personal que realiza estas metodologías, porque pues sí, a ellos también les es muy importante comprender por qué pedimos el estudio, qué esperamos de ese resultado, y a veces de un Exoma nos pueden reportar pues como 10 o 15 variantes, y entonces tenemos que saber de esas cuál es la que realmente nos interesa por la indicación del estudio. Y bueno, pues siempre basado en lo que se mencionó inicialmente en este módulo de genética, basado pues en que ya hicimos una buena historia clínica, una adecuada exploración física y otros estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, como les decía, si yo quiero tener un diagnóstico certero y solo hay un gen responsable de una enfermedad, pues a lo mejor yo hago Sanger y MLPA, si yo solo quiero estudiar MECP2. Pero pues ahora les quiero platicar que también tenemos la opción de estudiar decenas de genes a través de lo que se llama panel de genes o los 20,000 o 22,000 genes que existen. Eso es a través del Exoma. Cada vez son más accesibles estas técnicas. A veces hay laboratorios que nos los ofrecen sin costo, pero hay que ver pues los riesgos que podría implicar. Como ya les dije, pues las técnicas convencionales, la capacidad de reconocer las variantes patogénicas en red es muy buena. Entonces nosotros sí que seguimos pensando que esas son las primeras metodologías a llevar a cabo si sospecho una paciente que tiene red. Y pues obviamente lo más probable es que me reporten estas 8 variantes que ya les había dicho, que son las más comunes y que son solo el cambio de una letra por otra. Entonces les voy a poner un ejemplo, 3 ejemplos. Me pidieron, porque el neurólogo hizo su exploración física y vio datos de síndrome de red y me reporta este electroferograma en donde sí estoy viendo un cambio en donde se sustituye el aminoácido treonina por metionina. Ahora, en el asesoramiento genético, ¿qué se hace? Pues ya tengo un diagnóstico de certeza. Ahora le tengo que informar cuál es la historia natural de la enfermedad y qué intervenciones podría hacer. Y aunque no hay una correlación perfecta, pues ya dijimos, si conozco la variante, la busco en esas bases de datos y en esta tabla que ya les había mostrado y vean qué es más factible que tenga yo en cuanto al cuadro clínico. ¿Un fenotipo red típico o atípico? ¿Qué es más factible? Típico. Entonces yo veo con mi paciente pues cuál es su comportamiento, pero si ella es atípico, pues no voy a dudar del resultado, simplemente esto cambia, ¿no? Y en las bases de datos están descritas las 2 opciones. Entonces yo digo,
el diagnóstico está correcto y puedo tener formas típicas o atípicas. ¿Se acuerdan que también les mostré que me sirve para saber pronóstico? Pues en diferentes artículos, cuando tratan de correlacionar la variante patogénica con otras manifestaciones clínicas, pues esta se ve que cuando las manifestaciones son en la infancia tiene la forma atípica, pero en la adolescencia sí es más notorio la forma clásica. Y también es cierto que sí se ha asociado a epilepsia, pero estas pacientes pueden mantener la marcha. Es una orientación. Entonces, en el asesoramiento genético yo no le aseguro que sí va a mantener la marcha, pero le menciono que dentro de la estimulación, pues trabaje mucho en ella porque es muy factible que sí mantenga la marcha, pero no tenemos la certeza al 100%, simplemente es orientador. Por ejemplo, aquí también, pues les decía que esta variante tiene un porcentaje muy alto de epilepsia. Entonces, a lo mejor los neurólogos, antes de que inicie la epilepsia, le hacen un electroencefalograma, porque ya me están reportando esa variante que tiene una alta posibilidad de que eso ocurra. Y también en esta variante se ve que comparada con otras, tienen mayor afección en el crecimiento. Entonces, a lo mejor ahí me prevengo esta complicación y empiezo a trabajar con las nutriólogas, porque yo ya sé que esa parte va a estar más afectada. No quiere decir que a otras pacientes con RET, con otras variantes patogénicas, no les pida yo también una valoración con la nutrióloga, pero a lo mejor aquí soy más insistente. Segundo ejemplo, que también es una paciente de nuestro instituto, en donde aquí el cambio fue que hay una proteína trunca. En el asesoramiento genético yo ya tengo una variante patogénica, causal de RET. ¿Qué hago? Veo en la literatura cómo se comporta esa variante en otras pacientes. Y vean cómo se comporta con relación a si es típico o atípico. Más factible que sea típico. Si trato de correlacionar un poco esa variante con las comorbilidades, pues veo que esta es de las que tienen un fenotipo más severo, que sí pierden pues la capacidad de deambular, de hablar, entonces estaré trabajando más intensamente con la rehabilitación. Y en esta variante, pues también se menciona que hay más riesgo, por ejemplo, aquí de fracturas. Entonces, a todas las pacientes con RET les vamos a revisar cómo está la parte de densidad ósea, pero a lo mejor en ellas desde antes empezamos a valorar si tenemos que apoyarnos con los endocrinólogos pues para evitar estas fracturas. Y también pues se refiere que es una de las variantes con mayor falla en el crecimiento. Entonces, así nos vamos orientando. Vamos a suponer que tuvieron la oportunidad de estudiar varios genes y no solo MECP2, y entonces hicieron el análisis de panel de genes. Entonces, esta diapositiva está muy cargada, pero los paneles de genes, lo que tenemos que asegurar es que incluyan pues aquellos que son responsables de RET. Mínimo estos 3, pero ya vimos que están descritos más de 80. Entonces, en una de nuestras pacientes del instituto, con apoyo de la asociación Mirada Red, pues se hizo este panel de genes. Vean, ¿cuántos se analizaron? No fueron más de 80, fueron 40. Pero yo me aseguro que el laboratorio que nos los está realizando sí incluya mínimo los 3 más comunes, que ahí están en la flecha. Entonces yo digo, sí es un estudio correcto, porque puede ser que nosotros digamos, sí, tengo el dinero para hacerme un panel de genes, pero no me incluyeron estos. Entonces, a lo mejor no va a estar bien invertido mi dinero. Entonces hay que cuidar eso cuando solicitemos un panel de genes. Y el reporte, pues aquí muestran que sí, se confirmó el diagnóstico incluso de una variante que a lo mejor hubiéramos visto por Sanger. Pero otra vez hacemos lo mismo. Ya tengo la variante identificada,
me voy a literatura para asesorar a los padres y les digo cuál es la posibilidad de que tengan, pues sí, que cumplan los criterios de típico contra atípico, más factible. Y de orientarme, porque ya sé que todas las pacientes con RET se pueden comportar distintas, pues esta también está descrita como la de un fenotipo más severo. Entonces, bueno, la rehabilitación tendrá que ser tal vez más intensa. Y de comorbilidades, pues vean, esta variante se describe que es una de las que más se asocia a escoliosis, que hasta el 75% a los 15 años, pues tienen escoliosis, y la variante, una de las que más favorece eso, es esta. Entonces, a lo mejor yo ahí, pues empiezo a trabajar con los terapeutas y los médicos de rehabilitación a cuidar más esta parte. Entonces vean cómo es diferente, que una variante se asocia más a fracturas y otras a escoliosis. Es orientador. En todas vamos a estar vigilando las complicaciones que pueden ser multisistémicas. Pero hasta aquí lo que yo les mostré es que si tenemos un diagnóstico certero, podemos orientarnos hacia la historia natural, las posibles complicaciones, y era la mejor pensar en tratamiento. Y dentro del asesoramiento, pues yo ya puedo hablar de forma de herencia, riesgos de recurrencia. Que en el caso de RET, pues también nosotros les sugerimos seguir ciertas guías. Seguramente los neurólogos pueden utilizar otras, pero sí hay guías de seguimiento generales que nos dicen qué cuidar y a qué edad en diferentes aspectos de nuestro sistema corporal. Pero pues también ya con el cambio o la variante, pues yo ya sé que a lo mejor tengo que cuidar más la parte de fracturas o escoliosis, y a lo mejor estas guías que son orientadoras, yo las modifico con base a la mutación que tenga mi paciente. Entonces, pues son muy amplias, pero creo que sí valía la pena comentarlo porque pueden ser muy orientadoras. Y con relación a los riesgos de recurrencia, como ya lo hemos enfatizado las tres genetistas, en general sí se menciona que las variantes en MECP2, la mayoría son esporádicas, los casos de familiares son anecdóticos. Entonces en general en medicina siempre decimos lo más común, y entonces sí decimos que el riesgo de recurrencia empíricamente es nulo. Pero si una mamá me dice, es que yo ya leí que sí hay casos familiares y me quiero hacer diagnóstico preimplantación, prenatal, bueno, hay que explicarles los riesgos, pero pues sí se puede hacer, porque a lo mejor ella está muy angustiada por la posibilidad de repetición. Y entonces, pues estar atento a eso. Y solo como ejemplo, si no se tratara de MECP2, sino que en mi paciente se confirmó el diagnóstico de CDKL5, pues entonces aquí yo también me voy a la literatura para asesorar a mi paciente y a los padres y decirles, pues miren, en CDKL5 tienen más complicaciones, por ejemplo, a nivel de la parte visual, o tienen mayores complicaciones gastrointestinales, reflujo. Entonces, dependiendo de esa historia natural, pues yo les voy orientando a qué cuidados hay que tener y quién nos tiene que apoyar de los diferentes especialistas. Que vean, esta complicación, pues no la habíamos platicado para las pacientes con RET por MECP2, la alteración visual. Y bueno, sí, también hay muchos estudios que muestran en las pocas pacientes que están descritas con CDKL5 que intentan hacer una correlación. Hay ciertas mutaciones que tienen un cuadro clínico más severo que en otras. Entonces, si yo tuviera una paciente, porque no me ha tocado, que tuviera un cambio en CDKL5, pues doy el asesoramiento genético con base a lo que se sabe en literatura, porque nosotros, al menos en el instituto, todavía no tenemos la experiencia de saber si se comportan igual las variantes a lo que está descrito. Pero es muy orientador y de algo le ayuda a la paciente. Y también, además de hablar de la historia natural, del manejo, pues yo ya sé que los cambios en este gen, también la mayoría de los casos son esporádicos. Generalmente el riesgo de recurrencia es nulo. Y si hacemos diagnóstico prenatal, pues a lo mejor fue porque tuvo otra indicación los padres, como podría haber sido que la madre sea de edad materna avanzada,
o que los padres tengan consanguinidad que se eleva el riesgo a otros padecimientos. Entonces, con base en esto, pues lo que quise mostrarles es qué es lo que hacemos del día a día en cuanto al asesoramiento, pero insisto que eso puede llevarnos no una sola plática, sino varias. Y que pues lo más importante que es que la información que nosotros le demos al paciente sea completa. Y bueno, en red casi siempre lo que se está solicitando ahorita es panel de genes, pero sí ha ocurrido pacientes que pueden hacer exoma, que de ahí sale que hay más de 80 genes, como ya platiqué, que pueden tener un fenotipo similar a red. Pero aquí sí quería mostrarles esto. A veces no entre más información es mejor. A veces hay información que no esperábamos encontrar, como esto que les decía de encontrar variantes de significado incierto, o que nos reporten que además de red, la paciente tiene riesgo a desarrollar cáncer de mama más adelante a lo largo de su vida. Pues sí, se puede ser bueno porque uno dice, pues a lo mejor le voy a dar seguimiento y le doy un diagnóstico más temprano de un cáncer, mejoro tratamiento y pronóstico. Pero qué tan útil, piensen, es que tengan esa información cuando la niña tiene 8 años, que fue cuando se hizo el estudio para confirmar red. Puede ser que eso sea muy angustiante para los padres y de los 8 años, a lo mejor hasta los 30, no se va a hacer nada con relación a ese riesgo de cáncer de mama y solo le está generando más angustia. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que explicar, previo a hacer este tipo de estudios, que podemos enfrentarnos a cosas que no esperábamos y que puede ser que eso nos dé angustia. Esta diapositiva es para mostrarles que nosotros en una población que casi eran 100 pacientes, en donde estábamos sospechando otros padecimientos que se llaman errores innatos del metabolismo, de casi 100 pacientes, 10, bueno, de 95, 10 tenían una segunda enfermedad. Sí tenían la que se sospechaba bioquímicamente, sí tenían, por ejemplo, fenilcetonuria, pero aparte tuvieron otra enfermedad. Entonces, la posibilidad de encontrar que en otra paciente no tenga solo red, sino otra más, no es tan raro. Puede ser hasta de un 10%. Pero entonces, cuando nosotros pidamos exoma, hay que estar abierto a eso y comprender qué puede ocurrir. Y que tenemos que tener la preparación para saber interpretar esos resultados y ahora platicar y manejar en esa paciente las dos enfermedades. Lo cual, pues, sí es todo un reto y que por eso creo que también era importante platicarlo en esta ocasión. Y bueno, pues con esto concluyo, simplemente también recordando que en el asesoramiento genético siempre tenemos que informar de las asociaciones que nos apoyan y que son un apoyo muy importante para las familias, ¿no? Y que pues son pues indispensables para darles o intentar dar una mejor calidad de vida a nuestras pacientes con síndrome de Rett. Y pues con esto termino. Muchísimas gracias. En la mayoría de los casos estamos manejando que es un cambio o una mutación que ocurre habitualmente en espermatogénesis y que hasta donde yo he leído no he visto que se asocie necesariamente a edad paterna avanzada como en otros casos. Pues en teoría, si pensamos que los padres, la posibilidad de tener otra hija con red es prácticamente nula, ahí sí también asesoramos, y agradezco la pregunta porque también asesoramos a los hermanos, cuando ellos ya son grandes y tienen la angustia de si van a tener también una hermanita o una hija con red. Los hermanos generalmente pues manejamos que es esporádico y que ellos no tendrían riesgo de tener una hija con síndrome de Rett. Entonces, en los hermanos no tendríamos por qué solicitarles estudios genéticos. Pero, como en todo, se debe de hacer una historia muy clarita en ese hermano, saber a qué edad se va a embarazar, la pareja, qué edad tiene, si hay consanguinidad o no, como para buscar otros riesgos a otras posibles entidades y de ahí valorar si se requieren estudios o no. Pero específicamente para Rett, en los hermanos se les explica que esto fue algo esporádico, no riesgo de que esto se repita en descendencia de ellos. Pero obviamente, pues tenemos que cuidar muchas otras cosas y hay que explicar, individualizarlo.
Sí, emocionalmente, obviamente, pues la dinámica que seguramente ellas llevaron, ¿no? Al tener una hermana con síndrome de Rett, puede ser que les esté condicionando tomar esa decisión. Pero lo que sí tenemos que tener la certeza es de si sí están conscientes de que realmente la posibilidad de repetición es nula, ¿no? Porque a veces pues toman esas decisiones sin comprenderlo. Ahora, si ellas ya fueron asesoradas, pues bueno, a lo mejor sí también platicar un poquito más con ellas, ahondar un poco más. Actualmente, pues ahí sí hay muchas parejas que ya deciden no tener bebés por otros motivos y a lo mejor coincide, ¿no? Que generacionalmente ellas ya no lo desean, independiente de que ya les quedó claro que la posibilidad de repetición de red es nulo. Pero pues sí, a lo mejor valdría la pena entender por qué decidieron eso. Si fueron otros motivos y tienen muy claro. Porque a nosotros sí nos ha pasado que a veces pacientes que fundan asociaciones y pues nos ayudan a dar cursos, sensibilizar, concientizar, etcétera. Cuando le preguntamos al fundador de esa asociación, ¿y cómo es tu forma de herencia? ¿Por qué se te presentó la enfermedad? A veces tienen información incorrecta, como que luego se desviven más por apoyar a terceros que comprender para ellos mismos. Entonces, por esa experiencia yo sí me atrevería a asegurarme si sus hijas decidieron, sabiendo bien que el riesgo de recurrencia era nulo y que son otros motivos, ¿no? Porque la asesoría una sola vez a veces no es suficiente. Hay preguntas en el chat. 2 son de una misma persona, es un padre de familia. Su hija debe tener 33 años porque dice que se le diagnosticó síndrome de Rett a la edad de 3 años. Y lo que plantea, creo que quedó implícito, pero sí me gustaría que hiciera énfasis. Dice, doctores, buenas tardes. Hace 30 años, cuando me informaron que mi hija tenía Rett, me dijeron que ocurrió como un hecho al azar. Suerte buena, suerte mala, y que no se iba a repetir. ¿Es así? ¿A cualquiera le puede pasar? Sí, realmente nosotros como seres humanos, biológicamente, tenemos cambios en nuestra información genética. Hay cambios que pueden ser favorables y con los cuales nos adaptamos evolutivamente a los diferentes cambios que hay en el mundo. Y sí hay cambios que son favorables y que nos permiten evolutivamente sobrevivir comparados con otros seres humanos que no tienen esos cambios. Entonces, sí hay algunos que son favorables, sí, pero hay otros que lamentablemente sí condicionan estas enfermedades, pero que sí son cambios azarosos que nosotros no podíamos prevenir o evitar. Simplemente ocurren porque somos seres humanos. Y de hecho, si yo hiciera un estudio a todos nosotros, les encontraría cambios a todos nosotros en nuestra información genética. Pero insisto, algunas neutral, la mayoría son neutrales, la mayoría pueden ser beneficiosas, pero pues sí, esto puede ocurrir de manera azarosa a cualquier persona. Bueno, es la misma persona, es de Perú. Pregunta si a la edad de 33 años a su hija todavía se le puede hacer algún estudio genético y si sería útil realizarlo a esa edad. Sí, muchas gracias. Bueno, el estudio genético se puede hacer a cualquier edad, porque nuestra información genética y ese cambio que condicionó el síndrome de Rett, pues va a estar presente siempre, no se va a modificar. Ahora, si vale la pena llevarlo a cabo a los 33 años, en donde a lo mejor usted que ha trabajado intensamente con ella y con sus médicos, pues ya saben las comorbilidades que ha habido, si lamentablemente ha habido escoliosis, si ha habido problema respiratorio, etcétera, pues a lo mejor ya no es tan útil el estudio. Sin embargo, como también platicamos que en un porcentaje pequeño, pues muchos genes, hay otros genes y que tienen cuadro clínico similar y ustedes quisieran tener la información completa, tal vez ya no tanto para modificar manejo, pero sí para tener una certeza del diagnóstico, pues podría llevarse a cabo. Entonces ahí dependería de si sus neurólogos tienen dudas sobre el diagnóstico, sí está justificado hacer el estudio genético, sin ninguna duda. Si quieren tener completa toda la información sobre su hija, pues sí recomendamos al día de hoy no quedarnos solo con
el diagnóstico clínico, pero sí creo que a lo mejor en este momento, si no había duda ya del diagnóstico clínico y han conocido las comorbilidades, tal vez el manejo no se vaya a modificar, como lo decía yo cuando estamos haciendo un diagnóstico, pues en los primeros 6 meses de vida, en el primer año de vida, pero justificado siempre va a estar. Habrá que ver si en Perú es accesible y si tienen la posibilidad de hacerlo, que no implique para ustedes ningún costo, yo lo recomendaría y que les brindaran el asesoramiento genético, pues los especialistas que hubiera por allá, colegas genetistas. Si es inaccesible, es demasiado caro, pues entonces ahí como valorar la utilidad que pueda tener contra el gasto que eso económicamente pueda implicar, porque sí es cierto que son estudios que no en todos los lugares hay. Entonces, pues habría que valorarlo y nosotros con mucho gusto, si nos escribe, pues lo podríamos orientar de manera más individualizada. Y por último preguntan que qué costo tiene el estudio genético y si el estudio genético puede resultar una falsa positiva. Bueno, como les decía, en el Instituto Nacional de Pediatría, pues como era a través de proyecto de investigación, no tuvo ningún costo para las pacientes. También, pues como ya lo mencioné, pues no hemos tenido el apoyo de la asociación Una Mirada Red para que no tenga ningún costo para las pacientes. Pero hablando en general, pues sí, estos estudios, vamos a decir, una secuenciación Sanger a nivel de México, a nivel nacional, sí sé que tiene un costo alrededor de 7,000 pesos. Solo Sanger, por ejemplo. Un exoma que ya, o un panel de genes, que habría que justificar hacer ese tipo de estudios, pues a lo mejor anda alrededor de 16,000 pesos en lugares privados. Pero lo que sí les recomendaría es que si desean hacer el estudio y tienen la posibilidad de hacer esa inversión, porque yo siempre lo veo como una inversión económica para contar con ese resultado, que sí se asesoren muy bien con sus neurólogos y genetistas de que el lugar donde lo vayan a hacer tengan los estándares internacionales de calidad y controles para asegurar que ese resultado es fidedigno. Porque a veces pensamos que todos los, porque se hacen en un laboratorio, ya todos van a ser certeros, ¿no? Entonces sí puede haber errores, pero depende del laboratorio, qué estándares hizo, controles positivos, negativos. Entonces lo que yo les recomiendo es que sí, pues nos pregunten en qué laboratorios podrían ser confiables, porque sí hemos tenido incluso resultados del laboratorio del extranjero, en donde nos reportan algo que no correspondía. ¿Qué puede pasar? Como en cualquier prueba de laboratorio, que a lo mejor confundieron muestras, puede pasar, pero realmente sí cuidar que pues sean los laboratorios que tengan los mejores estándares y que no pase esos posibles falsos positivos o negativos, pero sí los podemos orientar. Si no existe otra pregunta, le damos las gracias a la doctora del Ángel. Gracias a ustedes, de verdad, un honor. Gracias.